guerra, caña, traigo la verdad, aunque sea muy dark. Lo que pasa en el mundo te lo voy a contar. La Agenda 2030 y patitos del Plan Mundial critican sin... Muy buenas a todos, queridos oyentes. Hoy abrimos un programa súper especial con la Carmen López Te Lo Cuenta, en un podcast sobre posibles nichos de mercado sobre la IA. Con nosotros está Carmen López, abogada, profesional del periodismo y la comunicación y con experiencia en política, que hoy nos va a acompañar para explorar los sistemas educativos públicos de España y Estados Unidos, a ver qué oportunidades tenemos en negocios con la IA. Antes de comenzar, queremos invitaros a participar en temas en el chat abierto para que nos dejéis vuestras ideas sobre los próximos temas que queráis que abordemos en el podcast. Y sobre esto en concreto, ¿qué nichos educativos os gustaría explorar? Vuestras opiniones es importante. Carmen, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Aquí probando el primer programa, ¿verdad? Técnicamente, si hay algún fallo, disculpadme porque yo soy también la técnico y no es mi área. Cambiaremos los roles, no te preocupes que cambiaremos los roles. Aquí, pluriempleadas, Petra, muchacha para todo. Ahí estamos. La Vespa aquí y hace esto para allá. Muy bien, Carmen, encantada de tenerte aquí, de verdad, es un placer. Ya hicimos una entrevista y la verdad que me pareces una persona hiper interesante y con muchísimo que aportar. Vamos con la primera pregunta, ¿qué te parece? Dale. Venga, ¿cómo surge tu interés por analizar los sistemas educativos? Bueno, fue porque en mi exilio a Estados Unidos resulta que te dan muchas oportunidades a todos los que venimos de fuera si tenemos licenciaturas de ser profesores. Yo también tengo un doctorado, puedo ser profesor en la universidad, pero da la casualidad que donde yo estoy en Chicago se gana más dinero siendo profesor de instituto que de universidad. ¿Por qué? Porque de universidad solo te dejan X horas a la semana y de instituto son 8 horas diarias, con lo cual a final de mes te renta muchísimo. Y me daba muchísimo más sueldo por los másteres, el doctorado, en fin, que de repente me coloco por encima de la media, ganando un buen sueldo y pude estar trabajando con los alumnos en instituto, temas de economía y derecho, que son asignaturas que no hay normalmente, por ejemplo, en España, a nivel instituto, pero que aquí sí se dan. Entonces yo di micro, macro, derecho y educación para la ciudadanía. Entonces pude ahí ver cómo era la educación pública estadounidense a través de Chicago Public School, de la Administración Pública de Chicago. Voy a tirar una piedra y voy a decir que a ver si se dan por aludidos algunos colegios o algunos institutos para dar estos temas, porque creo que hace muchísima falta el tema de la educación financiera, la abogacía y hasta las partes de control emocional, que al final las personas somos emociones y no sabemos a veces cómo gestionarnos en momentos de lo que sea. Oye, Carmen, ¿y qué perspectiva única aportas desde tu experiencia en Derecho, Marketing y Política? Bueno, como tengo un perfil multidisciplinar, lo que me hizo en su momento fue volar en el tema de la educación. Además, también me cayó durante esa etapa en la pandemia. Pude desarrollar un proceso de híbrido y luego de online, de e-learning, muy tasado. Con un éxito prácticamente casi del 100%. De 167 alumnos, solo 3 suspendieron y yo era tela de dura en los exámenes por el e-learning, exclusivamente porque nunca vinieron. O sea, nunca estuvieron, nunca vinieron, no estuvieron ni in situ, ni en híbrido, ni en e-learning. O sea, no les interesó, no aparecieron por clase y por más que llamamos a los padres e intentamos integrarlos, la educación pública en Estados Unidos suele ser para una población con muy pocos recursos y con muchos problemas, por ejemplo, de bandas. Yo estaba en un colegio con problemas de bandas criminales y terminó todo tan bien y era de las más exigentes, cuando esto es una educación que miman y no exigen nada, pues yo era tela de exigente en economía, por ejemplo, que es muy difícil, pero como ellos querían salir del gueto y necesitaban saber de dinero, pues me fue muy bien. Y luego iba yo por los pasillos y cuando volvimos a las clases y me decían los jefes de la banda, maestra, lo que usted quiera, nosotros se lo hacemos. Digo, no te preocupes, está bien, maestra, necesita de nuestro servicio. Digo, no, gracias.
Entonces funcionó y entonces me gustaría poderlo trasladar y poder decir que hay un nicho de mercado muy importante a la hora de trasladar un buen formato de e-learning, por ejemplo. Me recuerda a como son las películas a veces de Estados Unidos, el tema de colegio. Da mucho, o sea, al final es lo que estás explicando es como si viéramos una película de Estados Unidos en el colegio. Tal cual. Tal cual. Te digo una cosa, los estadounidenses hacen unas películas veraces, 100%. O sea, lo que tú estás viendo de los problemas en las aulas, de violencia con pistolas, de tal cual es. Es increíble. Digo. Y además me ha venido a la cabeza una que era de un colegio muy problemático, que la mayoría eran de color. Afroamericanos, claro. Yo sí. tenía afroamericanos y tenía hispanos y muy pocos blancos, lo que se dicen aquí blancos. Y la diferencia es muy grande. El afroamericano está muy machacado, muy. Entonces, por generaciones, esto es ya una etnia fallida. O sea, los tienen machacadísimos, su familia se droga muchísimo. Vamos, hay excepciones, pero me refiero, es muy diferente al africano que acaba de llegar. El africano que acaba de llegar es una persona sanísima. El afroamericano es una persona muy destrozada con muy pocos márgenes de recuperación. Y luego el latino lo que tenía era, yo tenía nuevos integrantes, distinto es el de segunda generación o tercero, los que venían de fuera, lo que tienen es claramente un choque cultural y se dan cuenta del súper racismo y se protegen. Entonces entran los profesores blancos y agachan la cabeza y no interactúan. Eso era el mundo latino y era una zona de bandas de latinas donde yo estaba. Y luego el blanco de sociedad baja, pues suele ser una persona... date cuenta que todas las oportunidades y también la formación se hace para blancos, y entonces cuando se encuentran ahí en esos colegios sin oportunidades y sin nada, colegios que les tienes que ayudar a sobrevivir como sea, pero que van a tener muy pocas opciones, el blanco que está ahí es alguien que tiene disability, como le dicen ellos, minusvalías, si no estarían ya con súper oportunidades por todos lados. Entonces te encuentras un cuadro de estudiantes complejo, difícil y no homogéneo. Es complicado. Entonces lo que tienes es que adaptarte directamente a su generación. Yo tuve generación X, Z, yo soy generación X, ellos son Z. Entonces yo adapté todo a la generación Z. Es decir, aquí hay una cosa que se llama bell ringer, que es como tú llegas y antes de hacer la lista de fulanito presente, menganito presente, lo que haces es les pones un ejercicio campana, que sería la traducción muy mala, ejercicio inicial, chiquitito, abren todos el ordenador, se ponen con el ejercicio a hacerlo de 5 minutos, que tiene que ser divertido y tal, y mientras tú estás pasando lista callada, mirando, ¿sabes? Y entonces ellos ya los tienen sentados, ya no tardan media hora en sentarse, sacar los libros, sacar el ordenador, no, ellos saben que entran y pumba, ya se cae un ejercicio campana que va a ser puntuado. Entonces yo lo que hacía era ese ejercicio campana automáticamente de su generación, lo que metía era influencer, le metía un influencer para que lo escucharan, le hacía preguntas sobre lo que había dicho el influencer, que tuviera algo que ver con la economía, o sea, lo que metía era todo lo que ven ellos, para lo que para ellos es atractivo, ¿no? Y entonces empezó a funcionar. Cuando empecé a darme cuenta de que era una generación distinta a la nuestra, que funciona con parámetros distintos, empecé a utilizar sus parámetros, empezó a haber mucho feedback, empezó a funcionar y a partir de ahí ya, perfecto. No, conseguir ganarme a los alumnos, que se trata de esto. Aquí tienes obligatoriedad en el profesorado de lo que llaman enganchar al alumno, ¿no? Una traducción también mala, pero llaman enganchar al alumno, que significa de ser motivador. Tienes la obligación de ser motivador. O sea, que al final es un poco psicóloga. Y ahora ya una pregunta ya, pero por mi curiosidad. ¿Dan lenguas, aparte del inglés? ¿Dan algún tipo de lenguas extranjeras? Perdóname que está entrando en todo tipo de mensajes ahora mismo, porque ya sabes que yo vivo a 7 planos. Sí, dan lenguas extranjeras de aquella manera. O sea, te da español una señora que dice chacos y que me dijo a mí, Carmen, ¿cómo se dice? Lo que se llama el copo de nieve para nosotros, ¿no? Está nevando, ¿no? El copo de nieve. Y le digo, copo de nieve, no lo procesaba. E hizo una traducción literal. Ellos le llaman flex, de flecos, y le dicen flecos.
Están cayendo flecos, digo, están cayendo flecos, tu puta madre, perdón, digo, están cayendo flecos los que tienes ahí colgados, vamos, es demasiado. Entonces, todo es ese nivel, Maribel, porque realmente la educación en Estados Unidos ha dejado de ser importante, porque aquí es el dinero, eso es una tierra de vendedores, no hace falta estudiar para ganar dinero. Entonces la educación, y les interesa que esté todo el mundo embrutecido porque es el cuarto país más grande del mundo y tienen que controlar a la sociedad, entonces hay que embrutecerla un poco para poder poner titulares simples y tenerlos controladitos y no haber espíritu crítico y meternos la inteligencia artificial para anular ya del todo el espíritu crítico. Bueno, entonces en esa jugada todo lo que dan en realidad es como tú te conviertes en una nani. El programa es muy pobre, las exigencias son mínimas, el alumno tiene el control, si el alumno se encuentra mal, ¡ah, suspendido!, te echan. Entonces, aquí todo el mundo aprobando a todo el mundo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, en ese tejido yo dije, no, pero es que yo quiero enseñar a los alumnos, porque economía les viene bien para salir del gueto. Y afortunadamente, como es una asignatura que ellos necesitan de verdad en la vida real, les enseña las tarjetas de crédito, de débito, cómo hacer créditos, cómo hacer débitos, cómo tal, cómo cual, cómo conseguir student loan, que se llaman aquí, o sea, ¿cómo se llama? Créditos para estudiantes. Para estudiantes. Claro, cómo conseguir subvenciones. Nos toca a nosotros explicarlo, ¿no? En economía. Entonces yo tenía todos perplejos así mirando, digo, hombre, la atención la tengo, el interés lo tengo de entrada, ¿no? Era una asignatura privilegiada en ese sentido. Luego era muy complicado explicarle lo que eran muchas cosas, ¿no? Pero yo utilizaba los viernes veíamos películas que tuvieran que ver con algo de lo que hemos hablado. Por ejemplo, Margin Call, cuando les expliqué lo que era un margin call en bolsa. Entonces la película Margin Call sobre las hipotecas subprime y la crisis del 2008, que es un peliculonazo, lo vimos un viernes. Película. Es que traducido es La Gran Apuesta. Para quien no la haya visto, se lo recomiendo porque acaba de decir un peliculón. Yo me costó, mira que a mí me gusta todo este tema y es una película técnica, o sea, con palabras muy técnicas y muy larga, pero es que yo la he visto como 2 o 3 veces y la volvería a ver una y otra vez. Nada que ver con lo del Lobo de Wall Street, se queda cortísima y mira que a mí me gusta la del Lobo de Wall Street. Bueno, el Lobo de Wall Street en realidad es una bazofia y esto es la verdad, contada de una manera que te enteras y mira que es muy técnico. Se tradujo como tú lo has dicho, pero la verdadera traducción de margin call es la llamada de margen, es decir, esa llamada que te hacen los piratas 5 minutos antes de que se caiga el mercado para endosarte la deuda. Margin call. Es un nombre técnico. Entonces, por ejemplo, ahora ha habido con el tema de cuando Yemen atacó Tel Aviv en defensa del ataque que le había hecho Estados Unidos e Israel a la capital, a Sanaa, mientras estaba atacando Tel Aviv, de repente en Twitter los real estate, o sea, los que llevan las ventas de las casas de Tel Aviv, empezaron a una casa, otra, pero a precios altísimos, a ver si colaba, porque sabían que luego iba a bajar el mercado inmediatamente en 5 minutos. Entonces, 5 minutos antes de que la gente se entere que está pasando un drama por lo que va a caer el mercado, te hacen la margin call, que es una llamada canalla para ver si te la cuelan. Y esa es la película, la llamada canalla que hizo los piratas que crearon la crisis de las hipotecas subprime cuando vio que se les caía y nos la endosaron a los bancos y a los ciudadanos, la crisis. Totalmente. Ese momento histórico es la película y es un peliculonazo, Margin Call. Entonces tú imagínate explicarle a los jefes de bandas y a niños que no saben casi ni leer ni escribir porque los tienen embrutecidos el término Margin Call, ¿qué es? Entonces, que si película, que si tal. Entonces, ¿me explico? Y sí, es que la gente que no estamos en Estados Unidos, yo, por ejemplo, conozco a alguna persona que se ha ido ahí. Y sí que fomenta mucho el tema del emprendimiento, de la gente que cambia mucho de trabajo, no te miran mal el currículum, cosa que en Europa sí que pasa, en segundos sitios de que Europa, porque pasa más en el sur de Europa que no en el norte. Pero bueno, me gusta porque estamos enfocando otro tipo de cara, o sea, es una cara interna de las entrañas de lo que es el Estado de Estados Unidos, una docente que ha vivido, o sea, porque has hecho de docente en ese aspecto y nos está diciendo
algo que la gente ni siquiera sabíamos que existía, porque al final, al menos yo, no sé los demás, pero claro, tú tienes esa visión de, ostras, los emprendedores apuestan por los emprendedores, sí, vale, pero también hay esa clase de, pues, la clase baja, pues todo lo que está pasando en los institutos, en los barrios, que no se dice, como siempre, y me encanta por eso, porque estamos abarcando un tema que a mí me interesa mucho, la verdad. Oye, Carmen, ¿y qué te motivó a dedicar un episodio a comparar la educación pública de España y Estados Unidos? Pues me motivó porque aquí hay ya un nicho de mercado para el que quiera trabajar desde la liga, que puede dar mucho dinero, tanto la pública como la privada, pero debe de empezar desde la pública. Si la pública vamos a ver, en Estados Unidos no hay funcionarios, se llaman civil servant y son 4 y el del tambor. Todo es subcontratado. Yo estaba contratada, yo no soy funcionaria y daba clases en la pública. Eso no existe en España. En la pública tienes que hacer una oposición que es enorme comparada con la formación que tienes que tener, por ejemplo, en magisterio en primaria, una formación muy light y luego una oposición durísima. Aquí no, aquí tú no necesitas oposición. Ellos te van evaluando y al cabo de X años ya te dan como funcionario definitivo porque has funcionado bien durante todos esos años, ¿no? Entonces, Me gusta yo te digo, funcionario porque funcionas bien. Sí, exacto, bueno, es que es eso. Entonces, yo no estaría tan a favor de lo de Estados Unidos, yo prefiero que alguien que se ponga a dar clase tenga un conocimiento profundo y le hayan evaluado sobre cómo dar clase. Nosotros tenemos que aprender a hostia limpia y a susto limpio y te meten de repente una línea roja y te van a echar y tú, no, por favor, que es que este dato no lo sabía, pues aplícalo. Y te va, entonces el profesor aquí vive a susto diario, ¿no? Entonces, bueno, pero independientemente de eso, he localizado 2 posibles nichos de mercado que todavía en Estados Unidos no lo están desarrollando y que también son compatibles con el desarrollo en España, porque luego lo aplican en España obligatoriamente, en todo plano, porque España, lo siento mucho, a quien le duela, español, es un esbirro y un satélite ahora mismo de Estados Unidos y nos están obligando a hacer determinadas cosas que son las que imponen desde aquí, incluido, por ejemplo, como abogada que soy, en la rama de Derecho, donde ya prácticamente los abogados estamos escribiendo formularios porque ya nos están constriñendo hasta el tipo de letra, el número de página, el número de caracteres de cada cosa, para luego meternos bots jurídicos como ya hay aquí. Entonces, ya hablaremos de eso, de la creación de bots para eso en otro programa, pero aquí hay 2 líneas fundamentales que yo he visto importantes y que podemos mover desde aquí porque tenemos esos contactos, podemos mover desde aquí para el que quiera crear un grupo para trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, una de ellas es ser programador educativo. No es nada informático, o sí, pero no es que tú programes, no. Es una tontería tan simple como esta. Los niños, a la hora de inscribirse en un instituto o en un colegio, tienen asignaturas obligatorias y asignaturas voluntarias. Entonces, en un papel apuntan las que le toca y las que quiere dar, ¿no? Todos esos papeles, luego hay que hacer el horario de profesores y clases. Bueno, pues es un lío tremendo, donde caen directores que los echan por culpa de eso. Todos los comienzos de curso aquí una guerra de los padres y de los alumnos porque no le han puesto a su hijo en la voluntaria que quería, le han cambiado en esto y no le han puesto en las obligatorias, le han quitado de ciencias puras y le han puesto a ciencias mixtas porque no había plaza en las obligatorias, tal. Un lío extraordinario, lo cual supone que se hace sin positivizar los recursos. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita un proyecto que podamos vender a los colegios públicos de Estados Unidos en general, y empezaríamos por Chicago, incluso a el sindicato de profesores de Chicago, como puerta abierta para el resto, en el que pudiéramos hacer con inteligencia artificial ese cruce de Excels para determinar luego el horario escolar que va a haber ese año, positivizando al máximo los recursos y evitando al máximo o minimizando el margen de error y los posibles daños colaterales. Y creo que es muy fácil con inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y creo que hasta aquí en España se podría hacer en Europa. Por supuesto, por supuesto. Carmen, ¿cuántos
o sea, aquí, por ejemplo, en un colegio público, sabemos que hay entre 300, como mucho, 500, pero ya es demasiado. Pero normalmente son 300. Son 20 alumnos por clase, con unas 4 clases por curso, más o menos, haciendo números. ¿Cuántos niños podrían ser en un instituto de Chicago, por ejemplo? Bueno, es que depende. Aquí se complica todo, porque aquí, bueno, en España también hay, por ejemplo, bachillerato internacional, IB Program. Pero aquí tenemos honor, tenemos estudiantes normales, estudiantes honor, estudiantes double honor, como más honor, Vale. y estudiantes de bachillerato internacional, que va aparte, porque no va por méritos, sino que va porque tú te obligas a estudiar más que el resto de las posibilidades, pero es porque tú tienes intereses en luego volver a algún otro país en el mundo o retornar o irte luego a tus padres van a trabajar en otro país o lo que sea, pues ir preparado para poder trabajar en cualquier país del mundo y tal, o ir a cualquier universidad del mundo. Para la gente que solo se quiere quedar y constreñir en Estados Unidos, tienen 3 tipos de estudiante. Entonces, dependiendo de las notas que saque. Y cada una de esas cosas, normal, honor, double honor y bachillerato internacional, tiene unas reglas distintas y unos tipos de clase distintos. Con esa supermezcla dentro de un colegio, luego, por supuesto, están los que tienen disability, que se llaman algún tipo de problema. Los que tienen un problema familiar y hay que incluirlos en no sé qué. Los que vienen que tienen que ser metidos en clases para que aprendan el idioma rápido. Los que, o sea, tenemos un cúmulo de diferentes tipos de programaciones unidas. Si tienes un neighborhood, probablemente, o sea, un instituto de vecindario probablemente sea pequeñito, pero aquí hay institutos de 3.000 alumnos. Y no uno ni dos. Entonces, claro, todas esas variables hacen que la persona con un papel, lápiz y un ordenador que se pone a programar, que se llama programador, el que, ya te digo, el que pone luego los horarios, a crear los horarios y a saber cuántos profesores hacen falta, cometa tales errores y sea tal desastre que suponga la caída de directores, de subdirectores, gente cambiándose. O sea, todos los comienzos de curso son una odisea. Entonces, tú esto le presentas a Chicago Public School, un trabajo de IA programable y unas posibilidades o de asesoramiento o, o que lo haces tú con tu empresa, vamos, te van a aplaudir y te van a poner un monumento. Yo lo veo rollo, lanzamos la piedra en el tejado de la gente que tome nota, porque creo que no es ni tan difícil, porque al final sería como un tipo de automatización basada en Excel y en organización, o sea que en realidad esto ya existe como tal, o sea, el tema de los Excel automatizados y todo esto. Entonces, sí, pero la enseñanza y en Estados Unidos no. Y tú dirás, pero si Estados Unidos es donde sale todo. Bueno, yo creo que a nosotros, como los comienzos de los móviles, nos han soltado ahí todo medio hacer y están como se pueda haciendo parches con nosotros, actualizándoles y enseñándoles el camino simplemente por ser usuario. Bueno, pues lo mismo le pasa a Estados Unidos. Yo ahora voy a lanzar otra piedra y es que yo, por ejemplo, esto lo veo, o sea, no solo en educación, sino lo veo en sanidad. Sanidad y educación. Son 2 sitios que yo veo esto que acaba de nombrar Carmen, lo veo viable. O sea, lo veo factible y lo veo vamos, que es que puede funcionar de maravilla. Porque al final, allí se llama programador, pero es que aquí se llama un coordinador y viene a ser lo mismo. O sea, pues el que coordina eventos, el que coordina plannings y el que coordina, yo qué sé. Pero eso, que al final, por ejemplo, mi madre es enfermera, ¿vale? Está retirada, pero yo me acuerdo cuando me enseñaban los planning y digo, pero, ¿qué es esto? O sea, y además, claro, allí no se hace en la educación, pero en sanidad se cambian los turnos, ahora me cambio el día, y esto es un follón, porque igual, yo qué sé, 300 en sanidad, o yo qué sé, porque ¿cuántos docentes? Ahora sí, porque me has contestado el tema de alumnos. ¿Cuántos docentes hay en un colegio? Vale, esa es una gran pregunta. Ellos tienen, mira, Trump acaba de eliminar, es que todo esto se abre el nicho de mercado a nivel Dios, porque Trump acaba de eliminar el Ministerio de Educación. ¿Cómo? Entonces, sí, una cosa que se llama aquí el Departamento de Educación, porque son departamentos de Estado, es lo que nosotros llamamos ministerio. El Ministerio de Educación eliminado. Primero, mira, en tiempo récord. Sale Trump, presidente, lo primero que hace es meter de ministra, digámoslo así, a una jugadora de lucha libre americana, esa que se pegan, hacen volteretas en un ring y tal. Bien.
que es Pressing catch. sí, pressing catch, exactamente, que aquí se dice lucha americana, pero bueno, pressing catch es lo mismo. Y el pressing catch se quedó ella con la principal liga de pressing catch de dueña. O sea, después de haberse partido la cara y haber hecho volteretas toda su vida, pues luego se quedó, ya a la vejez se quedó de dueña. A esa la han puesto de ministra de Educación, que no había estudiado en su vida. Alucinante, o sea, todo es alucinante. Y a continuación ha eliminado el ministerio. Entonces, al eliminar el Ministerio de Educación, muchos fondos que se llaman federales no van a llegar a la administración pública estatal. Tú dirás, estatal te suena a Estado, no, aquí es al revés, federal es el gobierno americano y estatal es el Estado de Pensilvania, el Estado de Filadelfia, el Estado de, ¿vale? Porque esto es muy federal. ¿Qué pasa? El principal número de ingresos, o sea, los fondos federales no es lo principal, pero ya les han cortado los presupuestos públicos en educación. Y ahora, dentro de eso, el Estado, por ejemplo, en mi caso, Illinois, da unos fondos y luego la ciudad de Chicago da otros. Y ya llegamos a Chicago Public School, que tiene un presupuesto que tiene fondos federales eliminados ya, fondos estatales y fondos de la ciudad de Chicago. Vale, esos fondos dependen de los impuestos del ciudadano de Chicago, básicamente. Y también de una serie de fees o incluso en la pública, pagos que hacen los propios padres pues, para que coman en el colegio, para una serie de materiales. Entonces, según el número de estudiantes y número de fondos que genere, porque hay estudiantes que lo tienen gratis porque son muy pobres, va a haber X número de profesores por ley. Y ese es el principal ahogo que tienen los colegios públicos, que no tienen dinero para pagar a los profesores. Entonces están eliminando a profesores antiguos porque cobran mucho dinero por sesenios, trienios, etcétera. Intentando meter profesores nuevos. No sé qué, bueno, los padres, en el AMPA de los padres, en la reunión de la Junta de los Padres, en armas. Los directores cayendo uno detrás de otro. No hay nadie que quiera ser director ahora mismo porque el director no tiene un contrato, tiene un contrato de muchísimo dinero, pero lo pueden echar de la noche a la mañana sin causa. Entonces nadie se quiere arriesgar a ser director en estas circunstancias. Entonces hay un hecatombe y uno de los principales escollos precisamente es el de la programación, lo que yo decía, porque quien hace los horarios es un profesor. Le quitan clases para que en ese tiempo organice y programe los horarios del colegio o del instituto. Y al final no tiene sentido, porque hay gente que cuando tú montas eventos, me estoy poniendo en el de esto porque yo veo la visión de coordinador, ¿no? Porque tú coordinas un planning, tú haces una coordinación. En sanidad, por ejemplo, hay una persona que se dedica a hacer los plannings. O sea, no sé, por ejemplo, ¿eh? Y eso yo creo que es que tú tienes unos estudios distintos a un docente. Son cosas muy distintas al final. Un docente es docente y un organizador es un organizador. No tiene nada que ver. O sea, al final, normal que también pase un poco de desastres en el tema de pues, planificar, porque al final es como si a mí, yo qué sé, una persona que hace lavadoras la pones a dirigir una empresa. ¿Qué vas a ver? O sea, al final es un poco eso. O sea, no tienen, vamos, en mi opinión, ¿eh? No, esto es una locura, se está reestructurando ahora y a río revuelto ganancia de pescadores. Por eso digo que hay varias cosas. Si tú le propones a Chicago Public School por una módica cantidad para él, que para ti es tu retiro como jubilado caribeño, una programación por IA que funcione perfectamente dentro de el encorsetamiento de las tres administraciones que tienen normas para que funcione un colegio, que son la ciudad de Chicago, por ejemplo, en este caso, el estado de Illinois y Estados Unidos, que tienen sus reglas compatibles, pero hay que ponerlas todas. Si tú consigues hacer eso, te has jubilado y les has ayudado y les has hecho un bien y les has aliviado la carga, y les has aliviado la carga, la grasa también del presupuesto público, porque ellos tienen que pagarle un extra a ese profesor al que ya le pagan también, y para ser programador no puede ser uno recién salido de fábrica, sino que tiene que ser de los caros y tal y cual. Entonces al profesor lo dejas de profesor y en vez ese extra que le pagabas al profesor por ser programador y que encima has tenido que momentáneamente contratar a otro profesor para que cubra algunas horas que le has regalado, todo eso sumado, con que den la cuarta parte, ya al proyecto que tú le presentes ya eres millonario. Y ellos ya han solucionado el problema y les ha aligerado el presupuesto público. Entonces yo veo ahí un nicho de mercado claro que va a ser copado ya
y yo espero que la liga nuestra sea la que se lleve el premio gordo. Oye, Carmen, y una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, o sea, están abiertos a coger un proyecto de esta magnitud? Viene fulanito de Pepito y dice, oye, chicos, Chicago, os presento este programa con IA. Están, No, aquí no trabajamos con IA. ¿O cómo? están abiertos, aquí se trabaja por contacto. Eso significa que cierta corrupción está institucionalizada y no se ve como corrupción. Entonces, por ejemplo, tú le dices, mira, me dicen, bueno, pues es tu empresa, tendrías que, esta empresa, por ejemplo, de Andorra o de España o de lo que sea, tendría que poner una sede social en Chicago o en Illinois, ¿vale? En el estado de Illinois, y un socio americano. Y le dices, ¿quién quieres que sea? Y te dice, o sea, ¿quién quieres que vaya a repartirse el dinero conmigo? Y entonces él te dice, pues fulano Pérez nos vendría bien. Y eso, que se llama corrupción en mi tierra, aquí es brindan con champán, no es corrupción, está institucionalizado, o sea, hay cauces, hay cauces. ¿Se ha entendido? No sé si se ha entendido. Lo he entendido perfectamente. Bueno, pues no he dicho nada, borrarlo de vuestras mentes, down, porque yo no he dicho nada. Entonces, primero hay que hacer la sede allí, hay que coger un socio allí y luego se presenta el proyecto, porque va a venir fulanito de España y va a presentar un proyecto, o de Argentina y va a Bueno, venir primero se habla el proyecto, se me presenta el proyecto. Vale. Con mucho cuidado de que vean ellos que no lo pueden hacer ellos más rápido. Y después ya, oye, mira, necesito el socio americano. Pues nosotros trabajamos con esta empresa muy bien. Haceros partner. Ok, muy bien, pues tal, ya está. Hecho. Perdona, que es que yo soy muy rara y me siento como los indios, con las piernas así. Yo también. Y entonces de repente se me duermen las piernas. Yo también, por eso me voy moviendo de lado a lado, que voy haciendo así, digo, no por las piernas. Carmen, siguiente pregunta. El sistema educativo español. Ahora vamos con el español, luego iremos con el de Estados Unidos. ¿Cuál es la estructura actual de la educación pública en España? Sé que hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar un poco. O sea, hemos hablado más de Estados Unidos. ¿Cuál es la estructura, la estructura actual de España? Sabemos que hay los privados, sabemos que hay los públicos, y en Andorra hay una cosa que se llama los concertados. Igual ¿vale? en España, e igual en Estados Unidos, ojo, cuidado, están los privados, los públicos y los concertados, que los concertados van a ser eliminados y los públicos también, y va a quedar nada más que privados, pero bueno, ¿qué es lo que le llaman los charter, que son en realidad religiosos? Por motivos religiosos o étnicos, tiene que ser privado concertado, o sea, gente que, yo qué sé, aquí se respeta mucho de las religiones, entonces... Claro, o sea, si hay personas que solo se pueden tratar con gente que tenga el mismo gorrito, por lo que sea, porque se ve mal o porque, en fin, hay dentro incluso de las religiones hay subreligiones. Entonces, ellos no pueden a lo mejor entrar en un sistema educativo general porque tienen los Amish, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se acuerda con el gobierno, ellos tienen sus colegios y el gobierno da una módica cantidad para ayudarlos y acuerdan hasta dónde van las reglas, que son normalmente iguales y solamente es el tema del vestuario donde cambia, ¿vale? Y ya no digo que no son solo los musulmanes, que además los musulmanes de aquí tienen el Corán relajado habitualmente por vivir fuera de sus países donde pueden desarrollarlo con mayor facilidad y entonces ellos están totalmente integrados. No, hablo de otros colectivos, o sea, aquí concretamente... pues, por supuesto el colectivo ultracatólico, por supuesto el colectivo ultracristiano, por supuesto el colectivo ultraislámico, por supuesto el colectivo ultraortodoxo judío, que tiene sus propias normativas y entonces de vestuario, de comportamiento, de rezo, en comienzo final de clase. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, aquí se respeta eso muchísimo. Y mientras que tú en un colegio no puedes estar normal, me refiero de público, no puedes tener un vestuario que le pueda agredir a otra religión y tal, entonces normalmente la gente es bastante estándar y no pasa nada y es una maravilla porque ves gente con velo, sin velo, con camiseta corta, con camiseta larga, con tirantes menos, pero me explico, minifaldas menos, pero solamente para que nadie se sienta agredido en ninguna religión ni nada, pero también puedes ir en minifalda, no pasa nada, pero que la gente de verdad le nace respetar las otras opciones, ¿no?
mientras que encuentras esto, ya lo que ya es muy ultra ortodoxo en cualquiera de las religiones, pues tienes sus colegios privados que asumen completamente la integración en el mundo americano y tal, pero que pues eso, comienzan con rezo, terminan con rezo, o sea, cumplen con la misma normativa y añaden extras, ¿vale? Y saben y son conscientes que no los pueden imponer a otras personas que no sean de esa religión o de esa etnia. Entonces, bueno, los Amish, por ejemplo, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, ¿no? Etcétera, etcétera, que hay determinadas cosas que no pueden integrar porque ciertas modernidades no la aceptan, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso existe y eso es lo que sería el concertado aquí, porque el privado es ya lo que a mí me dé la gana, el privado es lo que tengo aquí colgado, es lo que yo quiero, ¿no? Ya está y punto, para eso lo pago. Y claro, el privado va a los ricos y tal. ¿Se da mayor educación en el privado que en la pública? No. El sistema educativo, tanto público como privado, obligatoriamente tiene que seguir las mismas reglas. Entonces, les enseñan igual de poco. Es para Yo que... tengo que decirte una cosa. Yo sí que he ido a un privado aquí en Andorra y estuve en primaria, estuve en uno público de aquí de Andorra. En su época era una maravilla, íbamos mucho a la naturaleza, muchos idiomas, pero sí que yo me acuerdo del bullying. En cambio, cuando fui al privado, y era adolescente y se te queda más grabado la adolescencia, no vi ni viví lo que era el bullying. O sea, el sistema educativo viene a ser lo mismo en tema de materias y asignaturas y todo esto, pero había otra pasta. O sea, quiero decir que había otra atmósfera, otra energía, era de otra manera. O sea, las clases como mucho habían 10 niños. Estaba mucho más controlado, la profesora te podía ayudar más. Yo lo estoy hablando como alumno, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo como docente porque no puedo, pero yo lo estoy diciendo como alumna. Y yo sí que vi diferencia en lo que es un público a un privado. Para mí el público era como las ovejas, ¿no? Éramos todos ahí como un rebaño destartalados, alborotados, y era imposible de gestionar. De verdad, era imposible. Habían peleas, habían esto, era imposible. Yo viví lo contrario, pero también viví otra época. O sea, en mi época no había bullying. Y en mi clase de público éramos una auténtica piña. El día de hoy nos hemos reunido alguna vez de mayores y nos recordábamos como habernos ayudado mucho, incluso delante de los profesores y todo. O sea, en mi época te pegaban, ¿no? Y cuando iba un profesor a pegar a un niño, todos los demás niños lo impedíamos. Y era maravilloso. Luego cambié de ciudad, de Alicante me fui a Sevilla, a uno concertado, religioso, un bullying. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Un aburrimiento. Todas chicas, 45 niñas y vestidas iguales. Y yo decía, ¿dónde están los chicos? No por eso, sino porque los chicos son más gamberrotes normalmente. Y entonces eran muy divertidas las clases con los chicos. Y con la niña era un aburrimiento. Y entonces, como había un aburrimiento, había bullying. Porque para entretenerse, pues lo que pasa es que a mí me la soplaba, literalmente. Es muy importante que cuando te hacen bullying es que te importa un bledo, entonces ya no te hacen bullying. Pero también es más importante que los que están mirando no se queden mirando para otro lado asustados, sino que intervengan y rompan el bullying. O sea, cuando en una clase existe bullying es porque la mayoría de los alumnos son asquerosos, porque sus padres son asquerosos. Ahí lo dejo. Si a mí cuando el profesor de matemáticas se levantó a pegar a Orozco, a un compañero mío que lo queríamos mucho y que era muy nervioso y que el padre también la arreaba, en la época franquista, que se dice pronto que el niño no podía hablar, yo me levanté, que era la número 1 en la clase, tenía 10, y le dije, no, por favor, no, él es muy bueno, 5 años. A ver si tenéis cojones ahora los niños de hacer eso cuando veáis que a otro compañerito le están haciendo pupa. Y los padres se tienen que preguntar por qué sus hijos son unos putos cobardes, ayudantes de los matones. No, y eso no tiene nada que ver ni con público ni con privado, sino tiene que ver con que con la mediocridad y con la educación a la que nos han reducido al gentucerío. También, teníamos de todo. Mira, en mi clase teníamos la hija de un juez, que es lo más que puede ser alguien en la época de Franco, ¿comprendes? Soplale a un juez. ¿Quién le sopla al juez? Nadie, ¿no? La hija de un juez, que era encantadora. Teníamos
gente que eran de otras etnias, por ejemplo, la etnia gitana, que en ese momento estaba reducido a algo muy precario, ¿vale? Éramos de todas clases y colores y todos estábamos unidos, jugábamos a la vez, nos lo pasábamos bien y tenemos muy buen recuerdo de nosotros y nos queremos mucho, que me emociono. No, es que lo del bullying son las prácticas nazis estadounidenses y anglo que nos las han inoculado. Oye, tío, y la gente aquí toreando el bullying y bueno, no, mi niño pobrecito que ha hecho bullying. No, perdona, eres tú el asqueroso. Y se lo has transmitido a tu hijo y has convertido a tu hijo en un ser asqueroso. Y va a serlo para toda la vida, porque el que se ha tragado de esa manera algo desde pequeño ya está podrido. Yo ya lo aviso, ¿eh? Yo comparto eso, pero también comparto porque yo he visto que hay niños que los padres eran maravillosos y el niño era veneno. O sea, No, también puede ser. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los padres no serán tan maravillosos, serán maravillosos maquillándose delante del público. Eso no es cierto. O sea, yo tengo, mi hija hace bullying y yo automáticamente lo paro. Y aparte es que mi hija no hace bullying. Quiero decirte que no hace, o sea, ¿de dónde te nace? Que es envidioso, que tiene... Cuando alguien hace bullying es alguien que está dañado. Y está dañado porque en su casa algo pasa. Eso es así. O a él le pasa o a ella le pasa. O sea, al final por su casa, porque si tuviera una casa sana, tú estabas inocente porque eres un niño. Y luego sí, bueno, en los colegios nos pegamos. A ver, eso no es bullying, ¿eh? Eso es ser un animal. Y somos animales, somos pasados simiescos, somos monos. Y si no, mirarme como... Yo era la niña de cristal. Yo era la niña de... Yo ahora que soy más burra, que a veces soy un poco bruta, yo era la niña de cristal. No me gustaba, es que odiaba hacerme daño, odiaba que me tocaran con la pelota, era como en plan... Claro, pero o 3 pelotazos buenos y se te ha quitado el problema. Y tú, ¡ah! Y ya la tercera vez, le tiras la pelota. Y luego eres tan amiga del que te ha tirado la pelota. Pero en esta sociedad donde, perdona, eso que es natural del ser humano como animal se inhibe, pues lo que hay es sadismo para poder sacar por ahí. Totalmente. En fin, la cosa humana. Y entonces ese sadismo provoca algo peor, que es que la gente se suicide porque durante toda su vida escolar no haya podido contactar con otro igual, porque le hayan hecho bullying. Es que eso es muy bestia. Sí, es que cerramos el tema, pero o sea, a mí lo que me impacta es eso, que lo que acabas de... la has clavado. O sea, que la gente no se mueva. O sea, por eso digo que es que a veces hemos llegado a un punto de ser un rebaño. O sea, ya te digo, yo, por ejemplo, en el privado, y hablo desde mi... Una vez yo me enganché con una niña. Claro. Hostias, pero porque había celos. Sí, pero fue ella, ¿eh? Me sacaba una cabeza. Es igual, cosas que pasan. La cosa humana. Nadie movió un dedo, pero al momento que vio que de esto, la gente lo paró. O sea, fue como, o llamaron a los profesores, se metieron por en medio, o lo máximo que había era levantamiento de faldas, que llevaban, porque nosotros llevábamos uniforme. Y nosotros igual, qué agonía, los chicos levantándote la falda toda la mañana, tarde y noche, y nosotros detrás, ¡ay, hijo puta! Corriendo, y que ellos corrían más rápido que tú, y tú te quedabas frustrada. Bueno, la cosa humana, todo eso, aunque parezca increíble, es sano. Lo que no es sano es el sadismo. Eso no es sano. Ya, totalmente. Oye, Carmen, perdón, es que nosotras vamos, para dar y regalar, ¿eh? Cada vez que hablamos de algo que queremos que hacer de la IA, hablamos de Raimundo y Medio Mundo y de lo humano y lo divino. Sí, sí, eso va a ser lo nuestro. Vamos a hacer un podcast que se llame Lo Nuestro. Y ahí... Oye, Carmen, hay una pregunta que yo sí te quiero hacer con el sistema, va a ir tanto por el español como por el estadounidense. Bueno, es que se me olvida decir que en el español lo mismo que ahora, que lo que he explicado en el americano, la diferencia que hay es que en el español todo es muy tasado. Entonces, lo que tienes que hacer no es acordar con los colegios, sino acordar con la administración pública, el darle un programa, un proyecto, una asesoría, lo que veas tú que cubre ese nicho de mercado que también lo necesitan, con la inteligencia artificial. Que rápidamente la administración pública paralela dirá, oye, pues vamos a hacer la agencia para inteligencia artificial para la programación. Y será un chiringuito de 14 enchufados y no servirá para nada. Pero bueno, de momento, si nos adelantamos, lo mismo podemos intentar que eso no ocurra. Esperemos, bueno, tenemos la suerte que no nos ven chinos, toco madre. No, porque la velocidad que van, Los chinos dicen, dale usted al DC y al Kiwin y ya está. Y hay una parte que te resuelve todo.
Y ya, Por vale. eso te digo que vamos rápido con los retos de la liga, vamos muy rápido, así que esperemos que Sí. no se infiltre ninguna nacionalidad más en este aspecto. Yo hay una pregunta que te quiero hacer, es, ¿qué desafíos legales identificas en el sistema educativo? Y esto es hace una pregunta que hace rato que te quería hacer y es una de las primeras que yo te quería hacer. ¿Cuáles son los desafíos legales que identificas en el sistema educativo, Carmen? Cuando hablamos del sistema educativo, entiendo que es el sistema educativo público, porque el privado, pues allá la gente y tal. Lo que pasa es que no existe ningún país capitalista puro, son todos socialistas. ¡Ah! Me van a matar, no, perdona, todas las economías están intervenidas en el planeta Tierra, mírenlo ustedes, es lo que si quieres no llamarlo socialista, lo puedes llamar economía mixta para maquillarlo, pero es lo mismo. Entonces, aunque el sistema privado puedas hacer lo que te dé la gana, pues hay unas leyes que cumplir y hay un régimen encima, pero menor que en la administración. Entiendo que es el sistema educativo público. El problema que tiene el sistema educativo público es que necesita una profunda reforma porque ya ha cambiado todo. El paradigma ha cambiado. Tú estás enseñándole a los chicos, tu generación X, o sea, no tú, que tú eres más joven que yo, eres millennial seguro, o Z, de hecho, no quiero ni saberlo, porque me da depresión. Yo soy X. Entonces, a la hora de enseñarle, nosotros ya hablamos de paradigmas distintos de comunicación. Esto no ha ocurrido antes, que hubiera un cisma en el paradigma comunicativo entre una generación y otra, la que te está enseñando y la que está recibiendo. Entonces, a raíz de eso, hace falta una profunda reforma del sistema educativo y adaptarlo a las nuevas tecnologías ya. Pero, además de eso, lo que ocurre es sin corrupción, porque mi arma es que la empresa que contratan para que den la comida a los niños en los colegios. Bueno, sin palabras de lo corrupto que está eso y pobrecitos los niños. La empresa que no sé cuándo. Me explico, lo poco que pueden maniobrar a lo privado ha sido absolutamente ruin y corrupto, con agencias, además la administración paralela siempre, si el derecho administrativo en España es muy rígido para proteger al ciudadano, por eso la administración paralela, donde, pues no sigues el derecho administrativo, ya nos inventamos un acuerdo aparte, ¿no? Entonces hay agencias de tal, empresas públicas y toda esa bazofia que debe desaparecer, ¿no? Porque en un país decente lo que tendrías es lo público totalmente bien diseñado y respetuoso y adaptado, y lo privado para generar riqueza y negocio a raíz de eso. Pero la cosa esa intermedia es un chiringuito. Pero bueno, independientemente, reforma del sistema educativo y una limpieza brutal de la corrupción en los contratos públicos que hay dentro del sistema educativo. O sea, no se puede, o sea, a ver, lo voy a explicar de otra manera. Hay un tipo de contratación pública, por ejemplo, vas a comprar lápices para un colegio público, que es algo que es pírrico. Tú dirás, bueno, pero es que compran 1000 lápices, eso es pírrico, no son toneladas de lápices, son una bolsa que tiene 3 bolsas de 100 o 4 bolsas de 100 lápices, yo qué sé, es pírrico, ¿vale? Entonces, eso, para poderlo contratar, no era ágil hacer un sistema de contratación que tuviera muchas garantías, porque es el que tiene más garantías es la subasta y sería un proceso de 1 año y medio, con un montón de garantías midiéndolo tal cual, total, que a ti se te han acabado los lápices y te queda 1 año y medio sin poder escribir en el colegio. No era lógico. Entonces se inventó un sistema que era la adjudicación directa, a dedo. Es decir, el propio director pues, contrata normalmente a alguien de la zona local, a la empresa que hay delante que te vende de papelería y te da los papeles, yo qué sé, ¿no? Así era, con lo cual el negocio local emergía alrededor del colegio también, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Esa contratación a dedo, que es donde se te puede colar de todo, era de pequeñas cantidades y solo podía ser hasta X dinero. Bueno, pues el PP y PSOE votaron a la par en el Congreso que se elevara a no sé cuántos millones, con lo cual el coladero de corrupción que se generó es extraordinario con la contratación a dedo. Bueno, pues hay que eliminar la contratación a dedo para grandes cantidades de dinero dentro del sistema educativo, ¿se entiende? Y limpiar toda la mierda que se ha generado a raíz de esa. Es difícil. Así que solo va a poder ser a través de una revolución. ¿Cómo te quedaste? No des ideas, no des ideas. No des ideas. Vale. Carmen, ¿cómo influye la política
en la configuración de la educación? Muchísimo influye. Te cambian el tipo de asignatura, te eliminan asignatura. Ahora mismo, lamentablemente, tenemos una influencia tanto en Estados Unidos más, como en España, o me imagino que Andorra, que desconozco, donde yo creo que lo que está ocurriendo es la eliminación del espíritu crítico y de los recursos educativos a los alumnos para tener esclavos digitales el resto de nuestros días. Y ahí hay un gran peligro. Saben que hay una crisis muy gorda, saben que hay un problema muy gordo, saben que hemos perdido la Tercera Guerra Mundial, saben tantas cosas, pero desde hace ya años. Y entonces lo que quieren es a la gente muy calladita en su casa, pegada a un ordenador para que no molesten, mientras ya se reparte lo que quedaría de las migajas y a través de criptomonedas cambiar el blanqueo de capitales y cambio de divisas. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el sistema educativo es fundamental, es piedra angular para que eso lo puedan hacer los intereses espurios. Entonces, lo que yo digo es que no tengáis miedo a educaros, hay que educarse un huevo porque eso te da una libertad mental. También te hace más infeliz, porque ves las cosas y dices, cómo está el palo. Me siento como melancólico, triste, tengo depresión, que es como ahora mismo se tendría que sentir todo ciudadano decente en este planeta, pero bueno. Me recuerda un poco todo lo que hablamos del mito de las cavernas, supongo que la gente sabrá lo que es. Tal cual es eso, exactamente. No ha variado todo. Somos monos, pasados simiescos, ¿no? No hemos variado. Oye, Carmen, me voy a desviar un momento porque has tocado un tema y a mí es un tema que me interesa y me gusta y me toca. El tema de las criptomonedas, ¿tú crees que es...? Ahí hay negocio y también es deleznable, las dos cosas, sí. Vale, ya me lo has contestado. Porque bueno, te voy a contestar una cosa que yo creo que la gente no lo sabe. El mundo antes era de los peluqueros y de las peluqueras. Íbamos a la peluquería y te decía, yo quiero tal, y la otra, sí, por los cojones. Y te hacía lo que te daba la gana, tú te ibas con el disgusto o no, según hubiera acertado bien o tuviera... Total, el mundo era de las peluqueras. Ahora el mundo es de los que tienen un FP en informática. No quieren ingenieros informáticos, quieren los de FP de informática. Entonces, a esos los están engañando, les están diciendo los intereses espurios. Bitcoin, este es tu mundo, en esto mandas. Y no mandas, lo que estás pagándole es la electricidad de los apuntes contables para que ellos puedan hacer el blanqueamiento de dinero, no te equivoques, a otra divisa. Ellos no se van a quedar finalmente con Bitcoin. Entonces tenemos a lo grande, ¿me explico? ¿A qué divisa? Por yuanes, por rublos, por ahora mismo, por ejemplo, a rublos, porque los depósitos en Rusia son súper rentables, por todo el mundo a rublos. ¿Y quién puede, en cantidades industriales, quién puede? Tú, yo, no podemos. El señor que está sustentando el apunte contable del Bitcoin con tu ordenador, no podemos. Somos los Paganini los que estamos soportando que ellos hagan eso, que es criminal, y encima institucionalizándolo como que es lo súper guay. Entonces, ¿es un negocio? Lo es. Lo era más en los comienzos. Pero ¿para quién de verdad es un negocio? Es que yo no sé lo que entiende la gente por negocio. Si te quiere ganar 3.000, yo no me muevo por 3.000, yo me muevo por 3.000 millones. Pero por el problema no es el negocio, el problema es que lo han vendido como libertad. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Te has convertido en esclavo. Y yo me metí en el segundo o en el tercero, ahora no me acuerdo el nombre, pero cuando hay los 4 años del Bitcoin y que sube, o sea, que cada vez quedan menos, entonces era como la parte de, o sea, esto no se debería hablar aquí, pero la parte de minar Bitcoins, ¿vale? Entonces había, o sea, no me sale el nombre, era cool. Sí. Sí, hay un nombre que cada 4 años pasa y entonces el precio sube porque cada vez queda menos. Entonces, claro, esto cuando lo pillas al principio dices, ostras, al final lo que la gente quiere es privacidad y eso cuando tú lo vendes de esta manera, pues la gente pues se tira a la piscina, ¿no? Pero luego cuando vas desmantelando y vas viendo que una moneda como Bitcoin se queda estancada en el mismo lado, y yo hago holder y he hecho trading, por eso te digo que se queda estancada en el mismo lado y ya escuchas que el gobierno ha comprado no sé cuántos, Venezuela ha comprado, o sea, hola. El Salvador, más bien El Salvador. No, eso, perdón. Y es que dices, aquí se han disparado todas las alarmas, o sea, de libertad nada, o sea, esto es una... Y esto me lo dijo un profesor de matemáticas que también da parte financiera y de verdad que para mí soy fan de este hombre, y lo dijo, pero hace unos años y yo lo miraba, anda, va, ¿sabes? Y cuando empiezas a escuchar noticias dices, wow, o sea, ¿sabes?
y fue clavado. Totalmente la has clavado. La has clavado como, Sí, como pero siempre la clavas. no nos han engañado, ¿eh? Los hijos de su madre, ahora le llaman a no engañar, a no decirte toda la verdad, pero bueno, los hijos de su madre dijeron, porque era una de las máximas en los comienzos del Bitcoin, no sé si tú te acordarás, que decían, no vayas a meter, o sea, puedes meter ahorros que te sobren, no vayas Siempre lo han a dicho. jugarla pidiendo un préstamo. Entonces nos decían, nos avisaban, ¿usted quiere jugar? Claro, esto es dinero ultra duro y esto es la máxima especulación. ¿Usted quiere jugar a la especulación? Juegue porque puede haber ganancia mientras tanto y si usted la juega poquito a poco va pillando aquí y allá y al final tú dices, ay, mira, de 1000 pavitos me ha ganado 200.000. Coño, para ti es una ganancia descomunal. Sí, pero hay un señor que ha ganado miles de millones, que juega en otro nivel gracias a ti. Entonces yo no sé si tú te quieres arriesgar por 200.000. Yo no me quiero arriesgar por 200.000. Por 5 millones sí me quiero arriesgar, pero por 200.000 no me quiero arriesgar. ¿Qué es a lo que vas a aspirar tú? En A mí fin. lo que me Pero dio lo que quiero decir es que esto ya estaba, ya existió, lo están repitiendo. Se llama la bulbomanía. Fue la crisis, perdón, tulipomanía, la crisis de los bulbos de tulipanes del siglo XVII en Holanda. Tal cual. Y la gente terminó comprando altamente especulativo campos de tulipanes azules, maybe, puede ser, en futuro dentro de 5 años. No te creo. Y ni te a creo. los 5 años había tulipanes, ni azules, ni nada de nada. Ese Pero tulipomanía, escúchame, y la por lo crisis menos de se los podía bulbos de tulipanes. construir. Por lo menos se podía construir, se podía hacer algo en esos campos, ¿o cómo? No, que eso, mira, esto empieza, los holandeses, que son los piratas de la ciénaga de Europa, resulta que importaron de Asia, por supuesto, tulipanes, ¿no? Entonces traen unos bulbos de tulipanes y los ponen y al principio salían tulipanes rosa y punto porque era lo que había. Y después empezaron a salir con manchita de colores, de otros colores. Eso era una enfermedad. Y a la enfermedad le metieron la especulación. Y entonces empezaron la gente, pues yo pago, yo hipoteco mi casa y me compro 5 bulbos negros con manchitas verdes. Y ahí empezó la locura. Eso, y entonces ya terminó vendiéndose campos a futuro. De hecho, Chicago tiene el mercado a futuro más famoso del mundo. Gente que compra a futuro. Producciones de aceite en el 2040, no sé qué. Todo eso es altamente especulativo. Eso es para la gente que le sobran millones y que y es una tara y un cáncer del capitalismo. Ahora, ya lo del Bitcoin es sin palabras, porque no tienes ni un tulipán. Ni siquiera te puedes plantar la maceta del tulipán y por lo menos es que me gustaban los tulipanes rojos con pintitas verdes. Y mira. Oye, pero escúchame, el dinero en sí tampoco. Tú tienes 3 millones en el banco, es que claro, eso no lo venden en plan el dinero. Tú vas al banco y le dices, dame los 3 millones que tengo aquí y no lo puedes sacar. Vale, el Bitcoin es un apunte contable, no es ni siquiera dinero duro, pero, o sea, no existe. Vale. Ni va a existir, ni tiene base en nada, ni tiene soporte de nada. Bien, luego está el dinero fiat, que es lo que tú dices que son las monedas, los billetes, lo que hay ahora, ¿no? Eso, un dólar, el billete del dólar y tal. El dinero fiat solamente existe si la ciudadanía se cree lo que le dice su gobierno, ¿vale? Por ejemplo, la Reserva Federal. Pregunta, atención, esto tenía sentido porque te dan unos billetitos sin valor, pero que en realidad es un título que significa que hay la misma proporción en oro en el banco que es tuyo. Bueno, eso era antes. Era antes. Pero luego llegó Nixon, los Bretton Woods, y para eso fue la Segunda Guerra Mundial. En la crisis económica que tuvo Estados Unidos, que ya no podía, que arrastrar desde la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó luego el crash del 29, allí ya se quedaron sin nada, estaban pobres como ratas, entonces el objetivo era crear un sistema institucional mundial que soportara el dólar y que el dólar fuera el patrón. O sea, yo tengo 5 euros, que en realidad significa que tengo 5 dólares. Como si el dólar, un papel sin valor, que lo expone perfectamente el Mago de Oz, los pone perfectamente el Mago de Oz, por eso lo de la ciudad esmeralda verde, el dólar, que es un papel sin valor ninguno, fuera como si fuera el oro antiguo. Claro, esas instituciones Bretton Woods pues son todas las que conocemos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, vivimos una mentira que iba a estallar y ya ha estallado. Entonces, ¿quién impone la regla y en qué se basa el que nosotros podemos hacer compraventa sin permuta? La imponen los países que tienen materias primas, fuente de energía, es decir, Asia y los del sur global, los esclavizados. Entonces, a partir de ahora van a ser ellos los que van a poner los precios y el valor que va a funcionar debajo es el valor de la mercancía, lo orgánico.
tantas toneladas, yo produzco tantas toneladas de azúcar, mi moneda en base a tantas toneladas de azúcar, ¿se entiende? Que Sí. eso es hacia lo que vamos, que es lo que se denomina el BRICS, que luego tendrán su moneda, pondrán su moneda, y lo que el BRICS está haciendo, los países BRICS, que son los que supuestamente nos titulan, nos va a atacar Putin, y estas mierdas de esta gentuza, que en realidad son apátridos y que se han montado en el dólar con la mafia Pfizer y todas estas cosas, la von der Pfizer y toda la compañía de nazis, lo que ahí está la jugada, están negociando y lo que está sentado, por eso han elegido a Trump. Venga, ahora ponemos a uno que antes ponemos a uno que es tonto, ahora ponemos que porque está chocho, ahora ponemos al mafioso. Antes pegamos petardo, ahora como hemos conseguido Siria, vamos a poder sentarnos a negociar, ahora metemos al otro para negociar. Pero vamos, que está todo inventado, los intereses espurios son los que están detrás. Entonces, lo que está queriendo decir el BRICS es: yo no quiero romper las estructuras, yo he creado unas paralelas y porque yo he ganado Go, no ajedrez, el Go chino. Yo te he ganado en tu propia casa, tu casa. China manda. En el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no le quieren dar el porcentaje, pero por ley se lo tienen que dar. Entonces, por eso Estados Unidos quiere destrozar de nuevo las Bretton Woods que sustentaban el dólar, ha renunciado al dólar y ha metido lo del Bitcoin para intentar cambiarlo a yuanes y a oro y a rublos, y que no te enteres, porque tú mientras estás, tienes que aplicar sanciones. En toda esa jugada maléfica y toda esa puta mierda está intentando destrozar todas sus estructuras porque le tiene que dar el voto de calidad más gordo a China. Y entonces esa es la guerra que estamos viendo, que es la guerra del patrón dólar. El patrón dólar no existe ya, ni va a existir el dólar. Ánimo, pero mientras tanto no nos pueden dejar a Europa tirados, a Sudamérica tirados, porque incluso aparte de Rusia, aparte de China, aparte de Irán, porque también funcionan en dólares. Entonces ahí están sentados acordando cosas. Esos señores. De ahí me ha encantado, cerramos el tema con este tema, pero de ahí viene lo de la, por eso te he dicho que lo del patrón oro era antes, de ahí viene, ha explicado perfectamente Carmen cómo es lo de la impresión de dinero, que le das a una maquinita y corre el dinero, pues lo ha explicado perfectamente. Se llama hiperinflación, genera hiperinflación, y entonces sacaron a un señor que se llamaba Keynes, el economista Keynes, que era un puto nazi, que dijo que la hiperinflación era buena si se controlaba. ¿Y usted cómo controla un cáncer? Porque la hiperinflación es cáncer. Lo que quería decir era: usted apriete billetitos dólares hasta que te dejen y todo estalle. Bueno, pues ya está ya. Y entonces en Estados Unidos lo que hay es hiperinflación y recesión a la vez, lo que significa estanflación, la peor de las situaciones. Ninguna de las soluciones que le den va a mejorar a uno de los dos cánceres. Recesión, la gente no está ganando lo que ganaba. Hiperinflación, precios desorbitados y muchos billetes verdes en medio. Oye, hostia, lo siento, son temas que me podría pasar. Pero es que, tío, es que esas son mis áreas, pero no es inteligencia artificial. Ya lo sé, pero es que son temas que a mí ya sabes que el tema financiero y el tema, no estamos hablando de política, estamos hablando de cosas financieras derecho, que obviamente que van unidas a la política. Claro, claro. Y a mí la parte financiera, ya sabes, y la parte legal, o sea, para mí, yo creo que son dos áreas que la gente debería estudiar porque es donde no te pueden tomar, al menos si te toman el pelo, sabe que te lo estás tomando. Aquí se estudia en instituto para que tú sepas eso si la quieres estudiar en la Por universidad. eso, Normalmente, a ver si se dan nadie sabe que esto, claro, tú dices, yo quiero ser abogado, pero ¿tú sabes lo que es ser abogado? Realmente no, a no ser que no tengas un padre abogado. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, claro, para que sepan qué es ser abogado, qué es ser economista, qué es ser esas cosas que son ficciones, totalmente. Que no es que te abren en canal y te quitan un tumor, que eso es algo real, sino que son ficciones. Aquí sí se da en el instituto, para que tú sepas si te gusta eso y quieres dedicarte a eso, ¿no? Y no vayas Pues luego a cambiar de carrera asustado porque te metiste en algo que no sabías ni lo que era. Pues eso es lo que tendría que tomar el modelo europeo, al menos mi punto de vista, ¿vale? Ya que yo vivo aquí y lo he mamado aquí. Volviendo a las preguntas, Carmen, aquí te voy a hacer como un mix, ¿vale? De dos preguntas, porque estábamos hablando del sistema educativo español, pero también te voy a entrar con el educativo de Estados Unidos. ¿Qué papel juega las comunidades autónomas o Aquí mucho, sí. Te he entendido. Los estados se llaman aquí, estados. Exacto. Las comunidades autónomas en España y los estados en la educación. Bueno, la educación en España están transferidas. Es decir, las comunidades autónomas son las que tienen el mayor poder, un poco imitando el estilo americano. Y una cosa surrealista. Voy a decir una cosa que yo haciendo amiguitos.
Los de capitalistas de derecha me estarán odiando en estos momentos. Ahora me van a odiar los de izquierda, yo haciendo amiguitos. Los de Vox me odian y ahora me van a querer. O sea, yo haciendo amiguitos, amiguitos. Si hay una cosa que es impepinable, que es el Estado español, lo que pasa es que yo soy independentista, también haciendo amiguitos. Voy a decir algo que va a doler, va a doler. Y me van a echar de la liga porque no política ni nada. No, pero esto es economía, ¿eh? O sea, un Estado tan pequeño como España no puede ser federal. Tenemos que ser como por los portugueses. No puede haber estados federales. El problema que hay en España no es un problema grandísimo de gestión, porque tenemos cinco, si no 6 administraciones que pagar y que no hay pan para tanto chorizo. Porque, coño, la local, el ayuntamiento, la provincial, que las diputaciones, que eso sí que es eliminable totalmente. Y eso sí que es donde está toda la verdadera mafia. Tenemos la autonómica, porque si todavía te parecía que las diputaciones, pues la autonómica, en fin, otra, soltar el bolsillo. Tenemos la estatal, tenemos la comunitaria y tenemos la paralela, todo lo que son agencias públicas, empresas públicas. La paralela es ya, ole, un chiringuito aquí, otro chiringuito allá, otro chiringuito acá. Entonces, dice Vox, hay que eliminar las autonomías. Claro, gestionable en temas de gestión absolutamente, pero vamos, que eso no es porque lo diga Vox, eso es matemática, eso no es política. El problema que tenía España es un problema de unión desde que se creó, desde la imposición castellana. Entonces, claro, a gente que tiene otra forma de actuar, otra forma de trabajar, otra forma de pensar, el Producto Interior Bruto más alto, el tal igual, le tienes que dar juego, porque si no te van a decir, ¿yo qué coño hago aquí si no me interesa? Entonces, ese es el problema real, el problema de independentismo de base, porque hubo una unión mal hecha. Debía de haber sido Castilla con Portugal y Aragón para aparte, pero bueno, dijeron que Juana era la Beltraneja, que era ilegal, metieron a una que no era, que era la Tita, que era Isabel, bueno, se lió. Un tema histórico que arrastramos hasta el día de hoy y los intereses espurios lo utilizan cuando quieren para un lado o para otro. Entonces, el reconocimiento de los distintos pueblos de España, porque es verdad que tenemos idiosincrasia distintas, yo soy de valenciana, de Alicante, yo soy de los países catalanes, le duela a quien le duela, y tengo unas ganas de irme de la monarquía que ni te muere, y sobre todo de la monarquía borbónica, que fue nuestra gran enemiga, en fin. Pero bueno, haciendo amiguitos, haciendo amiguitos. El problema era que nos tenían que reconocer de alguna manera o se desmembraba el Estado. Y entonces crearon toda esta barbaridad donde todo el mundo lo que creó no es algo orgánico, sino algo a ver qué chiringuito nuevo podían entrar para trincar. Y entonces el tema de Estados Unidos es distinto. El tema de Estados Unidos son las 13 colonias, punto. Lo otro es otra cosa. Es un tirapalante con las carretas, como decía un amigo mío en mi podcast libre y loco de No soy mi cartón, de la 1 de la mañana del viernes al sábado, ¿no? Que hago en Twitter. Como decía un amigo mío, lo demás fue tías con gorro y sartenes colgando de las carretas, niños con moco y peca, un tirapalante, pegando tiros. Eso es el resto. Entonces, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos a California, que es una cosa robada a México, previo entrega de España con una una poca visión brutal. La tenemos con un Producto Interior Bruto más alto que el resto de Estados Unidos y compitiendo con países. Y con Newsom, el gobernador de California, pactando con China y llevándose a la del Tesoro, como si la del Tesoro, la vieja del Tesoro de la anterior, como si la del Tesoro no fuera miembro del Estado general. Se la llevó como si fuera algo privado para negociar con China, solo California, Newsom, el del Trust, Getty. Pero esas son otras historias. Ahí he dado datos, todo el mundo al ordenador, Getty, ¿qué es? Y vais a flipar. Todo lo que he dicho es una tras otra, podcast tras podcast tras podcast, vamos. Y en la jugada, además, voy a añadir más. A la vieja del Tesoro le dieron champiñones mágicos en China. Y luego pidió perdón por haber hecho un hecatombe diplomático porque dijo que se equivocó y se tomó un té de champiñones mágicos y estaba drogada. Drogaron a la abuela. Bueno, sin palabras. Lo de Estados Unidos sin palabras. Entonces, tenemos... sí, es sin palabras. A México en Reconquista Silenciosa entrando con piara de niños, porque tienen 5 o 6 niños y aquí tienen los blanquitos anglo-europeos, tienen 3 perros
pero no tienen niños. Reconquistando Estados Unidos. Texas, California, Arizona, Florida, todo eso es México. No lo olvidan los mexicanos. Lo de en medio, que es donde vivo yo, eso es sin palabras. No se sabe ni lo que es y lo que se está dedicando a la delincuencia mafiosa, hombre, como Chicago, ¿no? Con Al Capone, pues ahí seguimos. Ya como si fuera tu Las Vegas inventado. Son negocios privados. Lo que es Estados Unidos son las 13 colonias. Y lo demás fue un tira para adelante que le está explotando en la cara y nadie se lleva bien. Y entonces, y ya ni te cuento ya con la guerra ficticia de republicanos y demócratas cuando Trump era demócrata, y ha invadido el Partido Republicano. El Partido Republicano que era el de Abraham Lincoln y el de la eliminación de la esclavitud, todo cambiado. ¿Y tú te crees que son los demócratas los no esclavistas? En fin, esto ya es el coño de la Bernarda, ya esto no tiene nada que ver con la Estados Unidos de Benjamin Franklin, el proyecto de negocio de Benjamin Franklin con Inglaterra, ni mucho menos con la reorganización nueva que le dio Abraham Lincoln, un poquito para nada. Esto ya es un cuesta abajo y sin freno, sálvese quien pueda y la selva. Y lo que acabamos de hablar, porque hemos hablado de las comunidades y los estados. Perdona. Y todo el dinero que recogen de todos lados, por ejemplo, en Chicago, que unos impuestos sin palabra, topa la guerra. Que para eso está Trump, que es un señor de la guerra, y lo anterior también, y todos los demás. Topa la guerra. Y la OTAN también. Porque es que no hay industria en Estados Unidos. Se la llevó China, la manufactura fue China, y riéndose, haciéndote la carita de China, te la han metido, pero bien, vaya ganada de go. En fin, hay que ser realista y no tener miedo porque ni tú ni yo tenemos un cortijo. El cortijo lo tienen otros, porque que se le caigan los cortijos a los otros y nosotros mientras sí. No nos queda otra. No nos queda otra tampoco. Vale, pero ¿qué papel juega en los estados ahora, ya que hemos hablado de cosas financieras, y la verdad que a mí es un tema que me... ¿Cómo lo encajas en qué papel, el papel educativo en los estados y en las comunidades autónomas? Pues lo que están haciendo los dos lados es privatizar a tope. Lo que van a hacer es reducirlo a casi lo local. Al final es lo local es quien va a tener que mantener la educación pública a nivel ultralocal, con lo cual no hay suficiente dinero de ingresos y terminará privatizándose todo. Ese es el objetivo que traen. ¿Sí? De verdad, sí, bueno, tiene toda la pinta al final. Con lo cual volvemos al feudalismo, que oye, la etapa oscura fue el único momento de libertad que tuvo la gente que se echó al monte. Y ya está. Búsquenme, no aparezco en ningún registro ni nada de nada. No tengo DNI. No, estoy de acuerdo. Al final lo que queríamos también era eso, un poco de privacidad, un poco de libertad, pues bueno. Vamos a tener toda la del mundo. Carmen, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales retos de financiación y gestión dedicado, o sea, a educación? A ver, que estructuro bien la pregunta. ¿Cuáles son los principales retos o desafíos financieros y de gestión que encarados a la educación? Pues lo que he dicho, van a intentar sacarlo de... A ver, más amigos, venga, inspectores de Hacienda a mí. Vamos a ver, el que suban los impuestos es corrupción al día de hoy, porque tú no necesitas subir los impuestos, porque España se ha extendido, no sé, las carreteras, donde va una carretera ahora es más grande, es más larga, hay más territorio, le hemos ganado territorio al mar, hemos descubierto una nueva isla nueva y ahí hay que cubrir esa isla. O sea, el número de personas aproximadamente, el número de... O sea, hay las habas contadas en un presupuesto público, se llama habas contadas, aquello que no varía. O sea, el número de kilómetros que tiene España es una haba contada, ¿no? Totalmente. Entonces, y los impuestos son un tanto por ciento, ¿no? Pues no hay que subir el tanto por ciento porque no crece España. No sé si me explico, ¿no? Si tiene X número de kilómetros y no va a subir, porque va a subir el tanto por ciento. Lo has definido maravillosamente, ¿vale? Y lo que dicen que ellos, el crecimiento exponencial es, no sabemos qué crecimiento es exponencial porque no nos lo enseñan, no nos lo dicen, es el crecimiento industrial, el crecimiento de población, el crecimiento, eso es lo que te venden. Es que lo que falla en los presupuestos públicos, educativos y no educativos, es la grasa, son aquellas partidas oscuras. Asesores, 2.500 asesores. ¿Asesores de qué? ¿En dónde? Fuera, todos a la puta calle.
un dinerito que te llevas. El Banco de España, ¿eso para qué sirve? Fuera. El otro, o sea, hay un montón, hay un entramado, por ejemplo, llega Pedro Sánchez otra vez que la gente va a creer que soy de Vox y todo lo contrario. Ahora todos de Vox odiándome. Ya tengo, esto es lo que no queríais en la Liga, soy yo. Lo que no queríais en la Liga soy yo, porque yo soy independiente y no me voy a casar con nadie, así que todo lo que diga le va a fastidiar a un gran número de personas, ¿no? O sea, esto es así. O que sea, sepas que yo no puedo decirlo, pero pienso totalmente igual, tanto de un lado como del otro. Bueno, es que ya ha llegado un momento de supervivencia que vamos a tener que hacer como se hizo aquella vez en el Parlamento catalán, que entraban todos los políticos, sea de un lado o de otro, independentista o no, y le dábamos collejas en el cuello y se ponían todos auxili, y tú, ¡pum, pum, pum! Y entonces no pudieron entrar al Parlamento porque no querían llevarse collejas. Pues estamos llegando a ese momentazo ideal, pero que nos engañan. No necesitamos subir los impuestos porque es un tanto por ciento. Lo que necesitamos es ajustar los presupuestos y eliminar la grasa. Que llegue un señor como Pedro Sánchez y de repente haya multitud de nuevos ministerios desgajando servicios generales de un ministerio para el cambio de cromo, es engrasar la administración pública, es engrasar el presupuesto público y crear muchos chiringuitos. Entonces, por ejemplo, que los otros tampoco se salvan, ¿eh? Yo digo lo actual para que estemos viviendo lo que actual. Me da igual que se llame uno, otro o el de la moto. Tanto por ciento para los partidos políticos, nada, que lo paguen los que se apunten a la secta. Tanto por ciento para los sindicatos, nada. Tanto por ciento para la patronal, menos. ¿Me explico lo que te quiero decir? Todo el que quiera un chiringuito, que lo pague él. Y en los presupuestos públicos, los servicios públicos. Punto. Y entonces ya verás tú cómo no te suben los impuestos, porque no hace falta. Además, incluso así, no hace falta subir los impuestos, porque todo eso, el impuesto es un tanto por ciento. Si fuera un número exacto, pues vale, pero como es un tanto por ciento de lo anterior, ¿qué haces tú subiendo los impuestos? Pagar el chiringuitazo que te acabas de llevar con una nueva patronal inventada paralela, cuyo marketing lo hizo la famosa Begoña Gómez, y que, porque por orden del otro, y te has llevado todas las subvenciones del fondo de reconvención, y ahora eso lo tenemos que pagar a un 24% del IVA asegurado, más la subida de impuestos del resto. Eso es lo que sube los impuestos. Entonces, gestión pública. La política es presupuesto público. Si tú no tienes ni puta idea de presupuesto público, no te puedes presentar como político. Por ley puedes, pero no debes. Y el ciudadano, sobre todo, debe ser responsable y no votarlo. Porque si no va a tener que pagar tropecientos asesores que pagas tú, que además serán de chiringuito y cambio de cromos que pagas tú, y seguirá la corrupción que quieres quitar. Entonces, por favor, política es presupuesto público. Tanto hay de ingresos, tanto hay de gastos. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Dónde se puede recortar y dónde no? Lo que pasa es que el cambio profundo que tiene que haber en eso, tanto en Estados Unidos, que se está viendo implosionando y va a haber guerra civil, pero guerra civil a lo loco, unos contra otros, no de dos bandos, sino de todos contra todos. Esto ya estamos en ello. Pero en España el cambio tiene que ser tan brutal cuando tú cortas un presupuesto que no corresponde con tu país, luego es un presupuesto corrupto que tiene más de un 4% de modificaciones presupuestarias, como es habitual, eso es corrupción, y lo tienes que barrer y poner un presupuesto nuevo y todos acordar un presupuesto nuevo que sea limpio, eso es impopular, porque va a haber mucha gente que se va a tener que ir a la calle de los chiringuitos, va a revertir en cambios bruscos, y entonces el que lo haga, el cuello estará cortado. O sea, tiene que ser un héroe, y eso no va a ocurrir. Ni aquí, ni en Honolulu. Pondremos una velita, pediremos que sí, aunque cueste mucho. Oye, Carmen, y de visión marketing, ¿cómo se vende la educación de Estados Unidos? Se vende muy mal, pero hay que venderla bien, eso también es un nicho de mercado. Yo lo que cogería es algo que no ha ocurrido en Europa, que ha sido, pero que sí está ocurriendo en los nórdicos y en los bálticos, en los enanos bálticos está ocurriendo, que es, ese es otro de los negocios, y con eso te dije que me hubiera gustado cerrar, que es este negocio que voy a decir, otro nicho dentro del sistema educativo, es hacer un e-learning perfecto, o sea, diseñar un e-learning de verdad adecuado. Esto es bien fácil en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tuvimos con la pandemia automáticamente, no sé si se oye sonido ambiente, puedo cerrar la ventana, pero está entrando unos ruidos raros. ¿Se escuchan ruidos raros? Yo no oigo nada. Pues nada, el micrófono Blue, cómpralo. Buenísimo. Yo voy sin micrófono, también te digo, tengo los vecinos, la obra, o sea, que al final... Bueno, la historia es
que el sistema educativo estadounidense tuvimos que implementar el e-learning deprisa y corriendo de la noche a la mañana por la pandemia. Toda la población estudiantil, universidad a kindergarten, pre-kindergarten, se tuvo que ir a sus casas, o sea, cerraron las escuelas, cerraron los centros y todo fue e-learning, que las madres se pegaban tiros porque decían, mi niña, qué chica, ¿y cómo le enseño a coger un lápiz? ¿No? Y aquella famosa frase que intentaron en España de lo del coño gordo, la anécdota del coño gordo, eso fue buenísimo. La madre enseñando al niño, mamá que es un determinante, niño, el coño gordo, él, no sé qué, y el niño, el coño gordo, coño gordo, coño gordo. La madre ya desesperada soltó eso, lo grabaron y aquello fue espectacular. Lo de la anécdota del coño gordo, ¿no? Enseñándole, ayudándole en el e-learning al niño y a todo el mundo con el coño gordo. Bueno, pues el coño gordo ocurrió en Estados Unidos. Entonces, todos los profesores tuvimos que reinventarnos y pasar a un sistema absolutamente e-learning, ¿no? Esto es muy importante. El e-learning ayuda muchísimo porque elimina mucha grasa de los presupuestos públicos. Lo que pasa es que tienes que entender el e-learning de una manera que también sea ejecutable híbrido y presencialmente. Y eso es muy sencillo en Estados Unidos y puede servir para crear esa estructura también en España. Como nosotros ya hemos pasado por la pandemia 100% e-learning, cosa que no ocurrió 100% en España tal cual, ya tenemos un camino andado y de ahí podemos aplicarlo también a España. Entonces, aquí solo hay 2 estructuras para e-learning en el sistema educativo. Las 2 que consiguieron la mafia de los acuerdos públicos. No sin corrupción. En vez de no sin mi cartón, voy a tener que hacer un podcast no sin corrupción. Entonces, dentro de eso, era Canvas, no Canva, Canvas y Microsoft con, no, Microsoft no, Google Classroom. Entonces, Google Classroom, Ay, sí. yo funcioné con Google Classroom y la gente decía, no, porque con Canvas es mejor. Y estuve primero en un centro de Canvas obligatorio y otro de Google Classroom obligatorio. Y yo prefiero Google Classroom obligatorio, lo tengo afinado y funcionó como un reloj y los niños lo entendieron, entendiéndoles un poco como ejercicios para los Z. Bueno, en cuanto entiendes la generación Z ya vuelas, porque es una generación bastante interesante. Bueno, la historia. Historia corta o larga. Se trata de estructurar un e-learning adecuado. Ese e-learning lo puedes desarrollar a través de un ordenador, mitad tu casa, como hacen los enanos bálticos, o en un centro. Se puede hacer exactamente igual. Esa estructura nosotros lo tenemos bastante fijas ya. Dentro de Chicago Public School yo creo que fui la que tuvo mayor índice de éxito, con lo cual puedo explicar esa estructura al grupo que quiera, intentar crear algo al respecto que abarata costes estrepitosamente. O sea, se acabó eso de ponerte póster en las paredes, para eso tienes un muro en Google Classroom, muchísimas cosas. Abarata costes, ayuda muchísimo, los niños aprenden muchísimo más, utilizando la tecnología Flash, en donde subliminalmente le está metiendo 7, 8 capas de golpe porque el audiovisual es el audiovisual y también ayuda mucho más pudiéndolo hacer adecuadamente a las personas que tienen planes de adaptación de cualquier tipo, por abajo, por arriba, por un lado, por otro. Entonces, lo único que puede ocurrir aquí es el problema de la interrelación de los alumnos, que hay grupos, se puede hacer por grupos. Por eso es muy bonito que sí vayan a centros, jueguen, salten y se diviertan, porque el saltar, el divertirse, no, lo siento, no es online, no es digital, no es de Matrix, y el poder ser un ser humano no es de Matrix. Pero sí se puede utilizar un proceso educativo de enseñanza que va a ir muy rápida, que al alumno le va a encantar, con competiciones chulas, sabiendo utilizar un Kahoot o sabiendo utilizar tal, y con acuerdos con las distintas plataformas para poder realizar algo muy chulo al respecto y abaratar mucho los costes. Este para mí es el segundo nicho de mercado fundamental que puede tener la gente de la liga, y que vayan dándole una vuelta, y aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten, asesorándoles, pues esto sí va a funcionar, pues esto no, por esto. Pues. O sea, básicamente lo que dices es que otro nicho de mercado es que se hagan todo lo que son, o sea, es una de las los formatos de clase e-learning, que sea con la clave de que tiene que ser adaptable también a híbrido y a presencial. Ese mismo e-learning sin mover una coma. Sí. Eso es lo que yo te iba a preguntar, de qué ves más factible
¿O qué ves más divertido y más fácil de aprender? Si es lo presencial, si es el e-learning, si es el... Ya me has entendido. Si es Sí, el híbrido, no, el e-learning es la clave, vas mucho más veloz, mucho mejor todo. Lo que totalmente. pasa que la interrelación humana y el tocar a tu compañero Totalmente, es totalmente de acuerdo. necesario, y entonces, pues, un e-learning en presencial, o sea, utilizar el mismo formato de clase igual, y pudiendo estar presencial o no. Está muy bien porque, por ejemplo, tú tienes un alumno que se te pone malito, ¿no? Pues tiene una gripe, 5 días mínimo va a estar tumbado, no va a poder estar en clase, pero puede estar online. Y tú mientras tus compañeros en la clase presencial. O sea, por eso te digo que tiene que ser compatible. Yo lo hice compatible, funcionó como un reloj. La transición hacia el e-learning, en mi caso, con el resto de profesores fue un desastre, en mi caso funcionó como un reloj, pero claro, yo no soy profesora. Yo tuve que ser profesora, ser y estar, ser o no ser y estar. Entonces yo tuve que ser profesora una temporada y lo que apliqué son mis conocimientos como doctora en comunicación, como, ¿me explico? Donde me di cuenta de las relaciones. Entonces yo decía, los alumnos hay que hablarle en código Z, no en código X, en vez de ponerle en la pizarra yo no sé qué, te lo va a decir un influencer a través de YouTube, en un micro, o a través de TikTok en 5 segundos, en un bailecito que va de tal, y me va a dar pie a poder decir, ¿veis? Esto es tal por esto. Y los niños, joder, es verdad. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, Sí. el utilizar los sistemas comunicativos bien, y darse cuenta que con la inteligencia artificial es un paradigma nuevo donde nosotros podemos crear ese formato e-learning compatible con híbrido o sala o presencial, que va a facilitar mucho la vida al profesor, los niños van a estar mucho más felices y el feedback va a ser maravilloso y van a aprender más. Entonces, ¿estás de acuerdo de que se tendría que implementar lo que es la inteligencia artificial un poco en las aulas? Sí, y utilizarlo como recurso. Tú ya sabes que tu alumno ya no es que utilice un móvil para contestarte algo, el Google Translate, que era una mierda, ahora está mejor, sino que lo que va a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, pues tú tienes que crear ejercicios en los que venga incluido utilizar la inteligencia artificial. O sea, Totalmente. decirlo así. Vamos a hacer un ejercicio con ChatGPT. Tenemos que y hacer que ellos aprendan el conocimiento que tú les quieres trasladar utilizando la inteligencia artificial, que te va a venir de perlas para tener unas autocorrecciones de puta madre. Me encanta tu visión, me encanta al final lo que estás diciendo. Yo, para cerrar el podcast, que yo me podría pasar aquí horas, Nos hemos pasado horas. ya, ya, pero vamos a pasar más. Carmen, em, ¿se está utilizando lo que es la IA en las aulas de Estados Unidos? No. Ya están utilizando los niños para saltarse, para chunguearse los profesores, eso seguro. yo tengo, mi familia son profesores, yo no, yo ya afortunadamente no. O sea, es precioso, una experiencia tal, pero yo me muevo en un plano más de gestión, ¿no? Entonces, ellos, el plano de enseñanza, que es durísimo, es divino y necesario, es muy vocacional. Totalmente. Independientemente de que tú enganches muy bien, yo enganché muy bien, me lo pasé divino, fue una experiencia increíble, la repetiría, me daban un sueldazo, en mi caso, o sea, no te digo nada, pero casi que estoy contenta de la situación mía actual, porque digo, no, me encanta, volvería y tal, pero no es mi área. Pero sí es el área de mi marido, sí es el área de mi hija, por ejemplo, sí es el área de... Y no se está utilizando, y se debería de utilizar la inteligencia artificial. Los profesores están muy desconectados. Para mí es muy importante una formación, ese es otro nicho de mercado, en IA para profesores. Pero no la puede hacer uno que solo domine IA. Tiene que ser alguien que se haya comido desde prekinder a grado 12 y universidad en Estados Unidos para entender los procesos. O sea, si tú... Tenemos la suerte, Claro, tenemos la suerte, Lali. espera. Si en un Google Classroom, en la primera pantalla, ¿no?, la que sale, tú pones la fecha y la agenda de lo que vas a ver dentro, eso se entiende muy bien. Y tú dices, coño, Carmen, ¿por qué funciona tan bien con el ejercicio inicial, ese campana ahí? ¿Por qué funciona tan bien? Digo, coño, porque yo antes de ser profesora, durante 4 meses estuve de substitute teacher, y me comí desde prekinder a
a universidad. Y entonces yo me di cuenta que esta gente tiene unas rutinas. Entonces, si utilizas sus rutinas, por ejemplo, todos los días, buenos días, esta es la fecha y todo, hay que trabajar la fecha. Pues la fecha es lo primero que tienes que poner en esa pantalla anterior. Entonces, tú sabes muy bien estructurar con inteligencia artificial las nuevas tecnologías si conoces desde dentro y te has mamado todo el proceso. ¿Hola? Muy bien. Ah. Estaba apuntando, Carmen, los dos. Es que si tengo que pasar feedback, quiero darlo bien al final con los dos retos o proyectos que puedan salir. Vale. Perdone. Nada. Quiero decir, ese es otro nicho, la formación en inteligencia artificial, pero no se puede hacer una formación como haces una formación en inteligencia artificial para educadores, pero no puede ser como haces la formación, por ejemplo, para ser agente IA. El educador no va a ser agente IA. El pedagogo es una cosa, para emprendedores es otra, totalmente. O sea, en eso. Tienes que saber las rutinas de trabajo que tienen y tienes eso. No son formaciones fáciles de crear, pero sí son muy enriquecedoras de crear y te abren unas estructuras de creación de formaciones concretas muy interesantes. Ahí es donde yo creo que tenemos todos que, el que quiera el tema de formación con IA tiene que ir por ahí. Y lo que iba a decir es que tenemos la suerte que en la liga tenemos docentes, tenemos pedagogos, o sea, que son apasionados de la IA y que son muy buenos en la IA, pero al final tienen esta cosita, ¿sabes? Este background por el que concretizar ese universo que está por ahí pululando. Entonces, por ejemplo, el tema de abogado, yo tengo ahora a punto de cerrar el contrato de formación para abogados con mi colegio de abogados, la empresa que he creado para eso, y nosotros lo hemos trabajado, pero claro, sin mí era imposible porque yo soy abogada en ejercicio hace 25 años. Y entonces yo sé exactamente, entonces me decían, se tenía la idea de, no, porque si el chat, porque si tal, nada de audiovisual, no, mete audiovisual, tú mete audiovisual, porque no vamos a tener nosotros anuncios de nuestro despacho de abogados, porque no vamos a nosotros crear nuestros podcasts en vez de informes, pues ahora con audiovisual, podcast, tutoriales, porque no, eso es otro nicho de mercado. No quería sacarlo porque igual esto es para otro podcast, pero ¿cómo te está yendo esto de la... ¿Estás viendo que hay salida? ¿Se anima la gente a hacer clientes? Sí, yo he tenido, o sea, en esta de abogados, por ejemplo, de concreto, formaciones concretas, he tardado 1 año, pero tengo ya cerrada la jugada y empezamos pronto. Para lo cual, convencer a mi sector era muy difícil, porque mi sector, que son exégetas, es decir, es una carrera que te enseña a buscar, leer y entender lo que estás leyendo, ¿no? Y saber dónde buscar. Nosotros, claro, pero es que no entienden que se viene, es que eso daría para otro podcast, y no entienden que se vienen unas estructuras como las que estamos padeciendo en Estados Unidos, donde antes de poder ir a un juzgado tienes que pasar por un bot. Es que hay un cambio. Por ejemplo. Pero es que viene un cambio que viene. Ahora y nos adaptamos, porque mira, yo lo estaba hablando con otro chico, no quiero hacer un spoiler, pero yo siempre lo he dicho, la IA no es una cosa que te da información, la IA es un algoritmo que autoaprende y se autocorrige. Todos, la mayoría de trabajos se verán afectados, o una de dos. O te incorporas y te modernizas y te actualizas, pero eso ya lo hablamos también, yo lo he hablado varias veces. Pasó con la era de la... cuando vino las fábricas, pasó con la era, o sea, cuando vino el internet, o sea, al final, o una de dos, o te adaptas o te quedas ahí. Y eso va para todos los sectores. A eso va para todos los sectores, lo siento. En ese aspecto. Claro, es así. Aunque yo difiero en lo que otras, no tú, pero otras personas, bueno, que la inteligencia artificial no es una inteligencia, son datos. Y entonces, datos que se autogeneran datos, antes tú se lo tenías que meter, después de aprender el error, lo que tú quieras, son datos. El análisis de datos es donde está fallando muchísimo la inteligencia artificial. Pero para eso estás tú, para corregir eso, en la utilización de las aplicaciones. Yo pienso que ahora sí que está pasando eso, pero cuando pasen 5 o 10 años veremos. Porque es un algoritmo que se creó para que sea, o sea, yo esto lo estaba hablando con profesionales de la IA y hay gente que la IA se piensa que hace 10 años que ha salido. La IA, la programación existe desde los años 50.
por O sea, supuesto. ojo al dato. O ¿Y sea, qué se creen que es Google? ¿Un buscador? Poesía. Que ahora te ponen Gemini y te ayuda y te lo ponen muy guay. Y ahora es como más moderna, pero era lo mismo, ¿no? Tú ponías una frase y te salían las páginas, que es la información que tú buscabas. Más antiguo, más arcaico, menos proto-IA, pero era IA. O sea, te quiero decir, es que todo es... En fin, va a ser una manera de controlar mucho al ciudadano. Entonces yo lo que abogo es porque tú uses el IA en todo plano, como verás, que yo soy muy partícipe de eso, pero tienes que estar hiperformado, más que nunca, precisamente. Eso te lo compro. Y eso es la frase final que tenías que decir, porque al final yo he dicho una cosa, pero es que al final es eso. No es que nos lo van a quitar el trabajo, es que tenemos que estar formados para todo lo que viene y para saber coger las olas, porque al final no nos queda otra. O sea, es así. La gente dice, ¿por qué te pones a estudiar esto? No, hazlo. El saber no cabe lugar. Lo he dicho. No ocupa lugar y además es un recurso de libertad tuyo. Aunque no te dejen ninguna libertad, la de pensamiento, por favor, que es la que te quieren quitar, que no te la quiten con la IA. Ojo, que la van a utilizar para eso. Y tú pues, le coges el pan tú a los sevillanos. Que venga de todo, que yo lo cojo el pan debajo del brazo y a los gaditanos. Y ya voy yo viviendo. Ya hago yo por aquí, por allá. Ya me quito de aquí, tú no me encuentras por allá y tal. Pues eso es lo que hay que hacer con la IA. O tenerlo a tu favor, no en tu contra, que es como pretenden, ¿no? Los gobernantes. Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba todo, porque ni tú ni yo otra vez tenemos un cortijo. Entonces, yo por lo menos no lo tengo. Oye, ha sido no te quiero quitar más tiempo, Carmen, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Para los que estéis detrás de la cámara, va a ser cada miércoles, yo solo os aviso. Ha sido una guía extraordinaria para entender dos realidades de educación complejas al final. La educación, sin duda, es el motor que transforma, la transformación social. La sanidad y la educación para mí son dos pilares, ¿no? Que aún tenemos y tenemos la suerte de tenerlo porque hay muchos continentes o países que no lo tienen. Al final como Estados Unidos, que ya no lo va teniendo. Pero aún de momento, damos gracias que lo la sanidad es que nunca la ha tenido. La educación sí. Pero, por ejemplo, en África está peor, hay sitios que está mucho peor, entonces damos gracias a que aún... podíamos estar peor, es así, tú puedes ser peor. Siempre podemos estar mejor y podemos estar peor. Puede ser y será peor, ya está. Dejamos ahí en la piedrita, la perlita. Y a todos los oyentes... Gracias, primero gracias a ti por tenerte, por estar aquí, por compartir tu conocimiento, tu visión, tu manera de ser, porque la verdad que es extraordinaria, Carmen, te lo digo siempre. Y a todos los que nos estáis oyendo y los que estáis detrás de las cámaras, esperamos con ansia vuestros comentarios. Comentarios en el sentido de exponer nichos nuevos de Econía, que podamos hablar en más podcasts, que haya contenido. Si no, lo buscaremos yo y Carmen, no hay ningún problema. Yo tengo varios, pero nos gustaría saber cuáles son las inquietudes y poder servir de asesoramiento en lo que podamos y sepamos, ¿no? Y decir, pues esto es muy buena idea. Bueno, pues mira, aquí puede encontrar un cliente o incluso tener un propio cliente, ¿no? Exactamente. Para daros, ¿por qué no? Exactamente. Mira, lo mejor, es que al final, a mí no me hace falta hablar ya, conteniendo a Carmen aquí. Oye, me enrollo como una persiana, sí. Me encanta. No, porque te los pones súper bien, yo puedo, al final los pones muy bien. Nada, agradeceros vuestro tiempo, el agradecer vernos y Carmen, nos vemos el próximo miércoles con los brazos abiertos y con muchas ganas de verte. Y nada, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias. Un beso. Chao. Si este mundo te revienta, la Carmen López te lo cuenta, que se trama, que se inventa, la Carmen López te lo cuenta.